Y como todas las cosas tienen un viso, no solamente democrático, me veo obligado a cerrar el cronómetro para darle la palabra a nuestro presidente Pedro Corzo, quien va a clausurar este maravilloso acto. Por la parte que me concierne, gracias a todos. 8 minutos. 7. Muy buenas tardes. Gracias a todos por estar acá. Y gracias también a los que por cualquier motivo tuvieron que ausentarse y a los que no vinieron. En definitiva, nuestro propósito es recuperar la historia en la medida de lo posible y que esa historia recogida esté al alcance de las futuras generaciones, no solo de cubanos, sino de todas aquellas personas que están interesadas en la lucha por la democracia en cualquier punto del mundo. Mi intención hoy era hablar del instituto y el objetivo del instituto. Pero esos señores y señoras que se sientan ahí, que de demócratas no tienen nada, particularmente Ángel de Fana, me exigieron de que no hablara de la memoria histórica, que hiciera un resumen de todo aquello que por diferentes razones no se pudo abordar en este encuentro. Y realmente, aunque no me gustó la idea, tengo que reconocer que ellos, como casi siempre ocurre, tenían la razón. Quiero felicitar a Enrique Ruano, que ha sido el hombre, la persona que ha coordinado este evento con dedicación y sacrificio. Felicitar a Ángel de Fana y a José Luis Fernández por el trabajo que han hecho, a toda la Junta Directora, Fermín Amador Chamizo, Paco Talavera, Ramiro Gómez Barrueco, a Carmen Gómez de Toro, a quien todos nosotros le decimos la primera dama del instituto, al propio Enrique Ruano y, por supuesto, a Ángel de Fana. Espero que no se me haya quedado nadie fuera. Y Alfredo Elías. Fermín Amador Chamizo lo saludé. Y Alfredo Elías, que llegó temprano en la mañana junto con Enrique Ruano, y fueron los que coordinaron lo mucho que hemos podido disfrutar comiendo en el día de hoy. Empiezo. El castrismo tomó el poder por la fuerza, siempre con la pretensión de perpetuarse en el mismo, nunca con el propósito del que el país fuera una democracia. Pero lo que el castrismo nunca pensó, no se le ocurrió, que desde el primer día en que ellos llegaron al poder, un sector del pueblo cubano iba a asumir la responsabilidad de enfrentarlo y de confrontarlo. Eso es una realidad que, a pesar de los muchos fracasos, no me da pena decirlo, que hemos acumulado durante estos 60 años, a pesar de los errores que hemos cometido, miles, cientos de miles de hombres y mujeres han continuado la lucha. Y a pesar de la intención del castrismo de crear un hombre nuevo, que no digo que haya fracasado en el intento, porque a veces vemos compatriotas de los cuales al menos yo me avergüenzo, encontramos otros compatriotas, muchos compatriotas que nacieron después de la dictadura y que tienen tan o más espíritu democrático, tan o más sentido de la solidaridad humana, tanto compromiso con la independencia nacional, que uno se siente realmente honrado. Y como bien dijo José Luis hace un rato, son esos pinos nuevos que el maestro de todos nosotros mencionó.
por allá por los años 70, 80 del pasado siglo XIX. La lucha en Cuba se inició de inmediato. Se inició de la única manera que el castrismo dio oportunidad. Acabaron con los partidos políticos, acabaron con la sociedad civil y no quedó otra alternativa a aquellos que querían democracia que confrontar la dictadura con los medios que esa dictadura imponía, pero que a la vez eran los únicos que posiblemente podían derrocarla, las armas. Se inició un proceso de confrontación armada muy cruento, extremadamente cruento. Un proceso que llevó a miles al paredón de fusilamiento, un proceso que llevó a morir en combate y a otros muchos ser heridos, como nuestro hermano el Cheri, Jorge Gutiérrez Izaguirre, en combate. Porque hay que decirlo una y otra vez, y lo dije el pasado domingo en Puerto Rico, que mi hermano Kemel Jamis estaba allí. Hay reproducciones en los medios sociales que hacen mención que los cubanos no han luchado. Falso. Los cubanos sí han luchado, no todos los cubanos, pero un número importante de cubanos han luchado, no han cesado de luchar. Y hay muchos cubanos que son ejemplos de esa lucha y todos los aquí presentes la testimonian con su conducta de vida. Empezó una lucha cruenta, difícil. ¿Por qué? Porque no hubo más alternativa. Recordemos que en julio del año 1959, Fidel Castro dio un golpe de Estado, porque a las cosas hay que llamarlas por su nombre. A Urrutia lo obligaron a renunciar por un golpe de Estado, un golpe de popularidad, en el cual, y me duele decirlo, en el cual coparticiparon muchos periodistas cubanos de la época, porque se dedicaron con los medios a su alcance a fusilar moralmente al presidente Manuel Urrutia, como fusilaron moralmente al comandante Huber Matos, como lo hicieron también con Pedro Luis Díaz Lanz. Estoy hablando de hombres de claras credenciales democráticas y de haber enfrentado el régimen de Fulgencio Batista. Fue en noviembre del 59, y estoy cumpliendo el cometido que me dijo el comité organizador, que hubo un congreso sindical en Cuba. Se habla muy poco de él. Y hay que apreciar que ese congreso sindical, el 10º congreso, conocido como el Congreso de los Melones, porque se decía que era blanco por fuera y rojo por dentro, verde por fuera como el verde olivo. Gracias, esa junta de directores es maravillosa. Se decía que era verde por fuera y rojo por dentro, en el tono de verde olivo, que era como Fidel Castro decía, que la revolución cubana era verde como las palmas, que lamentablemente muchos se lo creyeron. ¿Qué aconteció? Defenestraron todo el movimiento sindical democrático cubano. Impusieron un movimiento sindical, un liderazgo sindical que aparentemente respondía al movimiento 26 de julio democrático, no al movimiento 26 de julio totalitario, pero la realidad es que todos estaban sometidos ya, controlados por Fidel Castro y su camarilla. Eso provocó en Cuba un parte de aguas, como dicen los mexicanos, muy grande, porque muchos de esos líderes sindicales que habían luchado contra el régimen de Batista y amigos de esos líderes sindicales empezaron a gestar movimientos y agrupaciones que dieron orígenes parcialmente a importantísimos movimientos del proceso de confrontación armada, como el MRR, el movimiento 30 de noviembre, cuyo fundador, David Salvador, era el secretario general de la CTC y él fue el fundador principal del movimiento 30 de noviembre, con otros muchos compañeros que lamentablemente han perecido. Pero
De ahí también se fundó el MRP y varias organizaciones democráticas más. Todo esto en un marco donde la prensa estaba controlada y en proceso de totalizarla, asumir un control absoluto de todos los medios, en un contexto donde la economía estaba pasando a manos del Estado, lo que disminuía seriamente, muy seriamente, nuestra capacidad de lucha, porque como dijo Napoleón Bonaparte, la guerra es dinero, dinero y más dinero. Y ellos hábilmente se percataron que para hacer la oposición, ellos lo conocían, porque se habían nutrido de la clase dirigente cubana para tener dinero para derrocar a Batista. Esa es la realidad histórica. Esa clase dirigente lo apoyó en la lucha contra Batista y lo apoyó en los primeros meses del triunfo insurreccional. Ese respaldo, ellos sabían que nosotros no debíamos tenerlos. Y aparte de controlar el país por sus ideas totalitarias, ellos sabían que al no tener recursos estaríamos limitados en nuestra gestión opositora o nos veríamos obligados a buscar apoyo en el exterior, por lo que fácilmente nos podrían decir, como nos vienen diciendo históricamente, de que somos agentes de una potencia extranjera. Una gran farsa, una gran mentira, porque cuando los primeros hombres se alzaron en Cuba, los primeros, no sabían lo que iba a hacer Estados Unidos. Los cubanos actuaron por convicción, enfrentaron la tiranía castrista sin preguntarle a Estados Unidos qué iba a hacer. Actuaron por derecho propio, por la necesidad de buscar la democracia. Y eso es una realidad de la cual nos puede hablar Julio Oliva, nos puede hablar Paco Talavera y muchos más. Napoleoncito, que siempre se me olvida el nombre. Siempre, lamentablemente. Nos pueden hablar todos ellos de esa lucha donde nadie sabía lo que iba a hacer Estados Unidos, pero ellos sí sabían lo que iban a hacer. Estos hombres que se alzaron en montañas y en llanos, porque hay que pensar en esos llanos de Matanza al norte, esos llanos de la provincia de Camagüey, esos llanos de La Habana. ¿Cómo alzarte en llanos en un país donde apenas se veían bosques tupidos? Ellos fueron al llano. Hay que pensar en esos movimientos clandestinos que se crearon en Cuba con un comité de defensa de la revolución en cada cuadra. Hay que pensar en todo eso. Hay que recordar esos tiempos y rendirle tributo a la memoria, porque lamentablemente la mayoría de ellos han partido, de esos muchos hombres y mujeres que lo dieron todo en los momentos más difíciles de sus vidas. En Cuba fue fusilado, apenas se habla de eso, un dirigente estudiantil, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de Las Villas, Porfirio Ramírez. Tenemos que decirlo una y mil veces. Un líder estudiantil, un presidente de la FEU, fue fusilado el 12 de octubre de 1960. Varios estudiantes fueron fusilados. Varios estudiantes murieron en combate. Muchos campesinos perdieron la vida porque, como dice la intelectual venezolana Elizabeth Burgos, en Cuba tuvo lugar la única guerra campesina de todo el hemisferio en el siglo XX. Guerra campesina, porque la mayor parte de los alzados cubanos, de una punta a la otra de la isla, eran campesinos. No eran latifundistas, no eran propietarios a veces ni de sus propias tierras. Y eso hay que decirlo una y mil veces para desmentir la tiranía, ese cúmulo de mentira que es el totalitarismo castrista. Desde muy temprano, los cubanos salían al exterior no para vivir bien, un derecho que nadie cuestiona,
salían para el exterior a prepararse para regresar a Cuba a combatir la dictadura. En octubre de 1960, oigan esto, octubre de 1960 se produce en Cuba un desembarco de una veintena de hombres, el desembarco de Navas. ¿Lo recuerdan? 11 hombres fueron fusilados, entre ellos 3 estadounidenses por nacimiento. Todavía está preso en Cuba Armando Sosa Fortuny. Que después de cumplir numerosos largos años en prisión, salió para acá, para Estados Unidos. Pero no vino aquí a hacer lo que hago yo todos los días, entreteniéndome viendo televisión. No, ni tratando de escribir un artículo. No. Sosa Fortuny, que llegó aquí con más de 40 años, se alistó para regresar a Cuba. Y volvió en el año 94 con un fusil en la mano a derrocar la tiranía. Está preso desde el año 94. ¿Cuándo oímos hablar de Sosa Fortuny? Martí lo decía, al heroísmo hay que darle respeto. Y estos son hombres, son mujeres que yo creo que merecen todo el respeto del mundo. Perdón, Pedro, por segunda vez. Por segunda vez. Regresó en el 94. En total lleva ya más de 40 años tras las rejas. El proceso fue muy cruento, sumamente cruento. En el año 1962, y esa es una tarea pendiente, antes de ir al 62, iba a omitir la Brigada 2506. Pero no debo hacerlo y lo voy a omitir porque estoy tratando de omitir todo aquello que se ha hablado estando aquí. La persona que haya testimoniado al respecto, para no robar demasiado tiempo, y le pido a José Luis que marque el tiempo porque no quiero que la gente se me aburra. En el año 1961 se produjo la expedición de la Brigada 2506 para derrocar la dictadura, que como bien dijo ahorita hace un rato un compañero, no fue una invasión, fue una gesta de cubanos que lamentablemente, como ya venía ocurriendo hacía 2 años, enfrentaron a otros cubanos. Fueron combates muy intensos, pero hay que tener presente que esos 1.500 hombres se encontraban en Estados Unidos. ¿Pudieron haberse quedado viviendo tranquilamente? No, al contrario. Pero todavía más arriesgado. De esos hombres, muchos regresaron a Cuba antes de la expedición de la brigada, en los tines de infiltración. Varios de ellos fueron fusilados. Algunos de ellos cumplieron largos años en la cárcel. Pero, y esto es clave, en agosto de 1962 se conciertan un grupo de cubanos para organizar un golpe de Estado contra la dictadura. José Luis, no sé qué quiere decir esto. 20 minutos para las 5. 20 minutos para las 5. Yo trataré de llegar a las 5 antes de los 20 minutos. Yo le pedí ese favor, Enrique, porque de verdad que no quiero cansar tampoco, aunque hay cosas que puedan interesar y otras que no. En agosto de 1962, previamente se concertaron varios grupos de cubanos, varias organizaciones, para producir un golpe de Estado contra la tiranía. Lamentablemente, la indiscreción, a veces más efectiva que la seguridad del Estado, llevó a que el hilo conductor de esta conspiración fuera detectado y que este esfuerzo en el que estaban involucrados muchos militares y muchos hombres de la Marina fuera descubierto, llevando a prisión a muchas personas, muchísimas, pero muchísimas fueron fusilados. Las cifras, se habla de muchas cifras,
Se habla de 200 fusilados entre esos días. Hay quien habla de 400. Yo no doy cifras porque no las tenemos. Y le digo, es una deuda pendiente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, hacer una investigación suficientemente respaldada, con pruebas, con evidencias, para no dar cifras que no se correspondan con la realidad. La epopeya de los cubanos, hay que decirlo así, no solo se circunscribió a nuestro territorio nacional, y es que nuestra lucha ha sido transnacional. La Brigada 2506, muchos miembros de la brigada, cuando regresaron a Estados Unidos, no se dedicaron a criar los hijos, algo muy importante. No. Se dedicaron a seguir luchando contra el castrismo en cualquier lugar del mundo. Y más de un centenar de cubanos volaron a África. Combatieron en África al carnicero en serie Ernesto Che Guevara. La operación Macasi, pilotos cubanos volaron en África combatiendo el castrocomunismo. Marina cubana navegó en el lago Tanganica combatiendo el castrocomunismo. Infantería cubana rescató a misioneros estadounidenses secuestrados por castrocomunistas. Ahí está el libro. Se llama Cubanos combatiendo el comunismo en África. Son testimonios dados. Por favor. Bueno, Toledo fue uno de ellos, muy cierto. Muy cierto. Oye, muy cierto eso. Y es importante, hay que decirlo. Estos hombres que pudieron buscar la comodidad y la tranquilidad, no, fueron a arriesgar sus vidas a África. Hoy lo decimos muy fácilmente. 4 pilotos cubanos, repito, perdieron la vida en África. Uno de ellos se dice que fue devorado por los caníbales. Y es Fausto Gómez, sí. Son historias que el instituto se ha comprometido a recoger. Pero mañana que el Che salga corriendo. ¿Sí? Fue otro fracaso más del asesino en serie, que fue un cosechador de fracasos, no de victorias. Lo único que fue eficiente fue en matar cubanos en la cabaña. Es la única eficiencia que tuvo Ernesto Guevara. Pasaron los años. Estaban los presidios que se habían convertido en reductos de libertades y de derechos. Porque es importantísimo que digamos esto. Las prisiones cubanas no eran almacenes de hombres y mujeres. En las prisiones cubanas se siguió luchando contra la dictadura. Las prisiones cubanas se convirtieron en la primera reserva moral de la nación. No me da pena decirlo por el hecho de que yo haya sido preso. No. Yo soy de los presos más humildes de todos, porque cuando oigo hablar a un Amado Rodríguez, 23 años en la prisión, o Ángel de Fana, que estuvo 20, o Paco Talavera, que estuvo 16, Ernesto Díaz Rodríguez, que estuvo 25, 22 nada más de la cuenta, por Dios. Cuando oigo hablar de esas cosas, realmente, el poco tiempo que yo estuve en prisión, es como si no hubiera estado. Pero sí me sirvió para aprender cómo las cárceles eran la reserva de la nación y cómo era el principal reducto contra la tiranía. Que lo siguen siendo, lo siguen siendo. Todavía hoy, 60 años después, para esos que dicen que nosotros no hemos luchado, 60 años después, hay cerca de 140 cubanos presos en la isla.
Entre ellos, Borges, un joven que fue miembro de la Seguridad del Estado, el doctor Cardet, un joven del Movimiento Cristiano Liberación, y también nuestro hermano Armando Sosa Fortuny. Hay 10 mujeres presas en Cuba en este momento. Todas esas cosas hacen que la prisión política cubana sea el referente más continuo y el mejor ejemplo de que los cubanos nunca hemos dejado de luchar. ¿Por qué? Porque la dictadura siempre tiene que estar deteniendo a hombres y mujeres libres que quieren enfrentar la tiranía. En los tiempos más oscuros, que la lucha se refugió en la prisión, un cubano, en mi opinión, muy especial, el doctor Ricardo Bofill Pagés, sacó una bandera que la mayoría de nosotros no manejábamos, la bandera de los derechos humanos. Ricardo Bofill Pagés inició un movimiento que creció rápidamente dentro de la isla, de un extremo al otro del país, defendiendo los derechos humanos, pero que a la vez fue evolucionando rápidamente, como dijo hace un momento López Montenegro, y se generaron organizaciones de periodismo independiente, de bibliotecarios independientes, de médicos independientes y de artistas independientes. Y muchos más, muchas organizaciones más. En el marco de la radicalización, digamos así, de estas agrupaciones que pensaron a llamarse disidentes, porque aparentemente disentían del modelo sin querer cambiar el modelo. Todas estas agrupaciones se fueron radicalizando, fueron agudizando su discurso. Y agudizaron tanto ese discurso, lo agudizaron tanto, que un grupo, entre ellos una mujer, siempre la mujer cubana ha cumplido roles muy importantes en esto, la señora Marta Beatriz Roque Cabello, hicieron un documento para mí, un referente para el futuro de la nación. La patria es de todos. La patria es de todos, que yo creo que será un documento a estudiar, como otros muchos que se han producido a lo largo de estos años. ¿Por qué? Porque demuestra que a pesar de la aridez de un régimen totalitario, habían hombres y mujeres que pensaban con independencia. Hay que cerrar a las 5. Sí. Me quedan 5 minutos. Me quedan 5 minutos. Bien. Como me quedan 5 minutos, voy a terminar rápidamente diciendo que la lucha no solo fue política, aunque tuvimos un Félix Rodríguez, al igual que otros muchos cubanos, que fueron a combatir a Sudamérica, otros fueron a combatir a Vietnam. Todo esto paralelo con el desarrollo de esta nueva expresión dentro de Cuba a favor de los derechos humanos con diferentes vertientes del pensamiento universal. Pero hay una muestra en la cual los cubanos nos distinguimos y que junto a la función política hemos desarrollado una labor de solidaridad humana muy importante. Los cubanos logramos crear, y Nelly Rojas lo dijo aquí en la mañana de hoy, en Venezuela, el hogar cubano de Caracas. Gracias al doctor Joaquín Meso Yada y gracias a ese obispo de todos los cubanos, incluidos de aquellos como yo, que no soy creyente, Monseñor Eduardo Boza Masvidal. Estos hombres crearon un hogar donde llegamos miles de cubanos con nuestras familias, sin recursos, y ellos nos recogían, nos llevaban para ese hogar cubano, nos daban comida, nos daban ropa y nos daban albergue. Y ahí estábamos el tiempo que fuera necesario. Eso, en alguna medida, se reprodujo aquí en Miami en los años 90, cuando Arturo Cobo y Víctor Solís, Roberto Jiménez, Rafael Cabezas, muchos cubanos aquí
crearon el hogar de balseros de Cayo Hueso. El hogar de tránsito de Cayo Hueso. Ese hogar de tránsito de Cayo Hueso tenía un muro de los lamentos, donde se ponían los nombres de aquellas personas que nos habían avisado que habían salido de Cuba en una embarcación. Si esa persona llegaba aquí y teníamos conocimiento de su arribo, quitábamos su nombre. Si no teníamos conocimiento del arribo de esas personas, ese nombre seguía en ese muro de los lamentos. A esas personas que llegaban de Cuba, algunas avergonzaban, lo confieso. Le agradezco mucho a mi esposa Luz Martínez, que me respaldó siempre en esas tareas que cumplimos en el hogar, el de tránsito de Cayo Hueso. Muchos de esos cubanos avergonzaban. No lo voy a negar, pero otros muchos hacían que uno se sintiera orgulloso, porque la dictadura no había logrado cambiar nuestra verdadera naturaleza de hombres libres, pero a la vez respetuosos de las ideas y de los pensamientos de los demás. El arribo del siglo XXI demandó en cierta medida una internacionalización más profunda de nuestro proceso de confrontación. Silvio nos lo mencionó hace un rato, la presencia de muchos cubanos en los foros internacionales que se celebraban en Ginebra a principios de este siglo. Los foros internacionales que se celebraron en Europa, muchísimos. Yo tuve el privilegio de poder ir a unos cuantos para expresar y demostrar solidaridad hacia el pueblo cubano y de las manifestaciones de solidaridad muy grande, que se expresaron en el mundo a favor de los cubanos que fueron arrestados cuando la Primavera Negra, como también el respaldo que muchos cubanos le prestaron a ese valioso proyecto que también pasa a la historia de Cuba, que todos conocemos como el Proyecto Varela. En Cuba, hoy, hay muchos cubanos luchando, muchísimos. La lista realmente no sería, digamos, interminable, pero sí demasiado extensa. Tenemos hombres como Oscar Elías Bisset, que defienden y promueven el proyecto Emilia, proyecto que es también defendido por compañeros nuestros del presidio político cubano, como Roberto Ascuí. Tenemos compañeros, digamos así, de mi generación política que apoyan a Cuba Decide de una manera genuina y de corazón. Tenemos a otros que apoyan fervientemente, vehementemente a Fantus, como Ramiro Gómez Barrueco. Y tenemos a otros muchos que respaldan, o pocos, a Guillermo Fariñas en sus propuestas. Otros más respaldan a Unpacu. O sea, hoy apreciamos una sintonía estrecha, como la que se produjo en los años 60, y es la analogía que quiero hacer, entre los que luchan dentro de Cuba y los que luchan en el exterior. Y una muestra de eso fue el Encuentro Nacional Cubano, que muchos de sus éxitos fue consecuencia de que invitaron a muchos cubanos de la isla a participar en el desarrollo de los eventos que han realizado. Nosotros tenemos un compromiso, termino, José Luis. Tenemos un compromiso grande, pero lo más importante es que tenemos un compromiso plural. Plural de pensamiento, de diversidad de ideas, pero también encuentro de varias generaciones. Todos comprometidos con trabajar por la democracia y la soberanía personal de cada ciudadano cubano. Cierto que la lucha siempre ha sido dura, cuesta arriba para la mayoría de nosotros. Sin embargo, hoy, al igual que prácticamente todos los días en el destierro, podemos apreciar que ese compromiso no se ha agotado, que el compromiso se mantiene más allá
de lo que logremos conquistar. Porque desde mi perspectiva, desde mi perspectiva, lo más valioso de este proceso es que los que lo iniciaron, en cualquier momento de sus vidas han luchado contra toda esperanza. ¿Por qué contra toda esperanza? Porque mientras otras naciones logran una solidaridad internacional que nos hace sentir orgullosos de Cuba, se dice extremadamente poco. De Cuba se comenta muy poco. Y tenemos la Unión Europea con una posición muy firme en relación a Venezuela, cosa que nos debe congratular, pero esa misma Unión Europea ha modificado la posición común para mejorar sus relaciones con la dictadura de los hermanos Castro. Para nosotros, la hora no ha llegado. Para muchos de nosotros, posiblemente la hora no llegue y la veamos desde aquí, en uno de los cementerios de la localidad. Esto es tétrico, pero es la realidad. Pero sí hay una verdad grande, independientemente a lo que logremos, nosotros vamos a seguir luchando. Muchas gracias. Y por favor, pasen a ver los libros.